Esta semana toca doble tirón de orejas al Ayuntamiento de Almería, como si no tuviera suficiente en cada editorial. Podría ser el triple, pero voy a ser benévolo. Además hace calor y no tengo ganas de hacer mucho esfuerzo, que me canso, lo mismo que les pasa a ellos. Hace 2 ediciones se publicó una noticia en la que decía que el Ayuntamiento de la capital iba a invertir más de 330.000 euros en mejoras elegidas por los propios ciudadanos almerienses. En teoría parecía una buena noticia, ya que parecía ser que la administración local escuchaba a los que pagan impuestos. Pero la realidad, como siempre, es totalmente diferente. Y algo que se veía venir, claro está. Para ello tenemos que irnos al fin del mundo. Bueno, tampoco tan lejos, pero como si lo fuera. Nos vamos a Cabo de Gata, a Costacabana, donde los vecinos están más que hartos de las mentiras, las falsas promesas y de la falta de respeto hacia ellos por parte del ayuntamiento. Parecía que iba a ser un verano tranquilo, en el que los cabogateros iban a disfrutar de la nueva pista deportiva de uso libre, aprobada en pleno y presupuestada para el descampado de la Algaida. Pero no, el ayuntamiento ha exclamado porque lo digo yo y punto, y en lugar de construir esta pista deportiva reclamada por los vecinos de Cabo de Gata, ha preferido instalar 2 chiringuitos en esa playa. Y sin avisar, como si eso fuera lo más urgente que les hiciera falta ahora mismo. Que sí, que no está mal tomarse una cervecita fresca frente a las playas de Cabo de Gata, pero no es lo que se tenía previsto hacer. Una vez más, si llevan años, los vecinos de Costacabana están totalmente abandonados por parte del equipo de gobierno de la capital, algo que no debería sorprendernos, ya que muchos de los vecinos de Almería, por más que el ayuntamiento repita una y otra vez que los escucha, hace oídos sordos a sus quejas y se sienten completamente desahuciados. Vamos, un desastre. Y para desastre lo que está haciendo el ayuntamiento tanto en el paseo como en la recién inaugurada Plaza Vieja. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién supervisa las obras? ¿Quién está al cargo de vigilar que todo lo que se reforme se haga correctamente y no parezca que lo hayan hecho Pepe, Gotera y Otilio? Una vez más se cumple lo que repito una y otra vez, que el ayuntamiento de Almería siempre lo hace todo, tarde y mal. ¿El paseo va a quedar muy bonito y que la Plaza Vieja es digna de ver? Sí, si no miras al suelo. Es ahí donde está el problema. No puede ser que en el paseo nos encontremos huecos sin adoquines y lo hayan sustituido por una buena placa de cemento que seguro no verá nadie. Ya los despistarán haciéndoles mirar al cielo con el sonido de pájaros que salgan de unos altavoces. No puede ser que para retirar unas losas, una por una, se necesite una retroexcavadora que vaya más lenta que el caballo del malo. Se podría decir que a losa por hora. Y no puede ser que en la Plaza Vieja la terminación de la obra sea para echarse a reír. O si no lo han entendido aún desde el ayuntamiento, las piezas con manchas oscuras se utilizan para despiece. Las que son completamente oscuras se rechazan. Vamos, que ni reciclándolas. Pero ahí tenemos al ingeniero de taberna que ha dicho esas baldosas se ponen y se ponen. Y así ha quedado la cosa. De risa. Una vez más el ayuntamiento ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha mirado hacia el otro lado cuando ha visto los desperfectos de las obras, si es que se han dignado a pasar a verlas y no hacerse fotos y vídeos postureo como el que ya hemos visto de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en las cuentas del ayuntamiento en redes sociales. Almerienses y turistas, si queréis pasar un verano divertido y entretenido en la ciudad de Almería, solo tenéis que pasaros por el paseo o por la Plaza Vieja y encontrar los errores que de seguro se verán a simple vista. El ganador podrá enviar una reclamación al ayuntamiento para que reparen el desastre. Eso si os hacen caso. En apenas 2 meses he enviado 3 cuestiones al ayuntamiento y hasta la fecha nada de nada. Silencio. Los que escuchan parece que están sordos o se hacen los sordos. Y ahora, noticias. Cada día tenemos más cerca la temporada de verano, las altas temperaturas y sobre todo el peligro de que se produzcan incendios, a veces de nivel crítico, en los montes de la provincia. Y para ello se necesita un buen equipo que nos cuide de esto, pero no siempre es así. Por este motivo, el senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha llamado la atención al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para que disponga de los medios suficientes en los diferentes centros del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Infoca, en la región almeriense. Los trabajadores del Infoca de Almería han trasladado sus quejas al senador socialista. En la denuncia muestran que hay retenes inoperativos por falta de personal eventual y de jefes de grupo, cascos caducados, falta de EPIs de extinción y vehículos inapropiados. Martínez denuncia que en el último incendio importante ocurrido en Huércal de Almería, los trabajadores tuvieron que desplazarse hasta 3 horas a pie para llegar al frente de llama. Otras de las quejas de los trabajadores del Infoca es que hay centros de defensa forestal y subcentros que están sin material o sin luz y sin agua, como ocurre en el caso del subcentro de Laujar Bandarax.
Martínez Rodríguez exige que Moreno Bonilla tiene que revertir esta situación y poner todos los medios a disposición de los profesionales del Infoca para que puedan protegernos y protegerse ante cualquier eventualidad o catástrofe. Añade que desde el PSOE quieren mostrar todo su apoyo al dispositivo Infoca, a los agentes de medio ambiente, bomberos forestales y técnicos, reivindicando sus necesidades donde sea necesario. El boletín oficial de la Junta de Andalucía dice que el alto riesgo de incendios en la comunidad autónoma comenzó a principios de junio y los equipos aún no están preparados ya que no han realizado las pruebas físicas pertinentes. ¿Qué te parece que en el tiempo en el que estamos los trabajadores del Infoca aún no tengan el equipo suficiente para poder hacer frente a los incendios que se puedan producir en Almería? Te leo en comentarios. Para tener una sanidad pública de calidad en Almería y en el resto del país no hay otra manera que protestar y defender lo que es nuestro, nuestra sanidad y nuestra salud, algo que visto lo visto cada vez va a peor. Esta semana unos 700 médicos en Almería han realizado una huelga de 24 horas en contra del nuevo estatuto marco del Ministerio de Sanidad dirigido por la ministra Mónica García, una protesta que también se ha llevado a cabo en el resto de las capitales de España. Este viernes 13 de junio los facultativos almerienses también se han manifestado desde la Rambla Federico García Lorca hasta la subdelegación del Gobierno en la capital para alzar la voz contra la falta de voluntad por parte del Ministerio de negociar con los médicos sus derechos y unas buenas condiciones laborales. Los médicos denuncian el exceso de pacientes para cada profesional, el menosprecio a su formación y una reforma legal que aseguran pone en riesgo la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Pamela Wong Cervantes, presidenta del Sindicato Médico de Almería, ha destacado que estas condiciones, lejos de mejorar, se agravan cada día, comprometiendo no solo nuestra salud, sino también la seguridad del paciente. Unos problemas que están provocando que la calidad de la atención sanitaria al usuario se deteriore notablemente. Francisco José Martínez Amo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, advierte que el nuevo estatuto marco coloca a los médicos en la diana de las agresiones, porque nos responsabiliza de los fallos y pecados de la asistencia sanitaria pública. Martínez Amo ha aclarado a los ciudadanos que esta huelga no es contra usted ni contra sus necesidades asistenciales, es en su defensa, es por usted, por sus hijos, por sus padres, por todos. ¿Y tú qué piensas? ¿Ves necesarias manifestaciones como esta para que hagan caso a los médicos y enfermeras y enfermeros para que se cumplan sus derechos laborales, haya una mejor asistencia sanitaria y no perjudique ni a su salud física y mental ni a la de los pacientes? Deja tu opinión en comentarios. A veces los deseos se cumplen, da igual que sea para adultos o para niños, pero se cumplen. Y esta semana uno de ellos se ha hecho realidad. El artista almeriense Rafael Ruiz Amador, más conocido en el mundo musical como RVFV, ha sido el encargado de materializar el sueño de Anthony, un chico de 16 años, paciente de leucemia, ingresado en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. La dirección del centro sanitario se puso manos a la obra y envió un vídeo con el deseo de Anthony al cantante. El chico quería conocerlo y pasar un rato con RVFV, al que adora. Además le pidió que pasara un día para dar ánimo y sacar una sonrisa a los niños ingresados y demostrar que pueden seguir adelante, perseguir sus sueños y, por qué no, jugar un FIFA juntos. Dicho y hecho. RVFV no se lo pensó ni un momento. La dirección y el artista consiguieron fijar una fecha para visitar el hospital y este miércoles 11 de junio fue el día indicado. Rafael visitó varias plantas del Torre Cárdenas en las áreas de oncología, salud mental infanto-juvenil o el aula hospitalaria, entre otras. Y por supuesto pasó un buen rato con Anthony y el resto de niños ingresados en el hospital. Tras la visita, RVFV realizó un vídeo con el equipo médico del centro dando ánimos y fuerzas a los chicos ingresados y que ha publicado en redes sociales. Bueno, ya estamos aquí, hemos estado en Torre Cárdenas con mi amigo, que hemos estado visitando a los niños que están malitos, para darles todo nuestro apoyo, para que cumplan todo, que se porten bien, que les salgan todas sus pruebas bien y que se mejoren mucho. También quiero darle desde aquí mi apoyo a todos los niños que tienen sueños, como yo, como ellos, como todas las personas, que pueden conseguir siempre sus sueños mientras los persigan y los luchen, ¿a que sí? Eres máquina, Rafa. Así que perseguid vuestros sueños y nada, un beso y mucho cariño para todos. No es la primera vez que el artista almeriense se acerca al Hospital Universitario Torre Cárdenas. Ya lo hizo en 2019 cuando RVFV aún no era tan conocido. En su visita el cantante interpretó algunos de sus éxitos en el salón de actos para los niños ingresados. Anthony se someterá en breve a un trasplante de médula con el que podría dejar atrás el cáncer que lo mantiene hospitalizado. La dirección del Hospital Universitario Torre Cárdenas sigue en su empeño de hacer realidad los deseos de los niños ingresados de larga duración, unos sueños que en cierta manera hacen posible que su estancia en el centro sanitario sea algo más agradable. ¿Qué te parece esta iniciativa para conseguir materializar los deseos de los niños hospitalizados? ¿Piensas que esta idea les da fuerza para continuar luchando? Deja tu comentario en el canal.
Llamada de auxilio y de colaboración por parte de una de las entidades que ofrecen recursos, sobre todo vitales, para aquellos que más lo necesitan. Cáritas de Albox ha dado a conocer la situación crítica que atraviesa el Banco de Alimentos del municipio. Comentan que la escasez de productos básicos es preocupante y que la entidad está atravesando una situación trascendental que podría repercutir en aquellas personas que necesitan de esta institución para poder subsistir. El Ayuntamiento de Albox ha abierto una campaña de solidaridad con Cáritas y el Banco de Alimentos para que los albogenses donen alimentos en todos los centros educativos hasta el próximo 20 de junio. Desde el consistorio se anima a todos a colaborar y además destaca que una buena oportunidad para demostrar la solidaridad de la gente de Albox y alrededores es durante las fiestas de fin de curso que se celebrarán en el Centro de Agua y Salud de Albox durante los próximos días. La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, comenta que entre todos, cada uno poniendo nuestra pequeña aportación, podemos ayudar a quienes más lo necesitan. Albox es un pueblo solidario y juntos estoy segura que podemos ayudar al Banco de Alimentos y que vuelvan a disponer de todo lo necesario. Para que todo esté bien organizado, se ha establecido que cada curso entregue un tipo de alimentos. Estos son: los grupos de educación infantil y educación especial TEA aportarán legumbres y galletas. Los de primero y segundo de educación primaria entregarán pasta, macarrones o espaguetis y tomate frito. Los de tercero y cuarto se encargarán de las conservas, atún, sardinas, caballa. Y por último, los grupos de quinto y sexto de primaria aportarán leche, comida en conserva y cacao en polvo. En secundaria, los de primero y segundo de la ESO se encargarán de las legumbres y las galletas, los de tercero y cuarto de la pasta y tomate frito. Las aulas de bachillerato aportarán conservas y el de los ciclos informativos se ocupará de la leche, la comida en conserva y el cacao en polvo. Seguro que con la colaboración de todos este fin de curso 2024-2025 será muy especial para todos, tanto para los que donen alimentos como para los que los reciban. Lo importante es que todos nos ayudemos en lo posible para que nadie pase necesidad, no solo en verano, sino en cualquier época del año. ¿Participas en estas campañas de donaciones de alimentos? ¿Crees que se debería aportar más para que ninguna familia tuviera que pasar necesidad? ¿Alguna vez te has metido en la piel de quien no lo tiene todo para poder sobrevivir? Escribe tu opinión en comentarios del canal. Atención a las personas con discapacidad en Almería. Si quieres trabajar y además repartir suerte, estáis de suerte, nunca mejor dicho. La Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, busca vendedores de cupones para toda la provincia. Vamos al grano, ¿qué es lo que interesa? Los requisitos para formar parte de este gran equipo de vendedores de la ONCE es tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o una incapacidad permanente total. No se exige formación específica, aunque se valoran habilidades comunicativas, conocimientos básicos de cálculo, responsabilidad y capacidad para manejar herramientas digitales. Además, como destaca Luis Muñiz, subdirector y responsable del área de vendedores y juego, es importante que quienes se incorporan tengan esa predisposición a aprender y adaptarse. En un primer momento, el contrato que se ofrece es temporal, con una duración de 1 año. La modalidad de empleo es de fomento del empleo para personas con discapacidad. El salario base está garantizado, vamos, que es fijo, pero además se complementa con un sistema de comisiones por objetivos alcanzados, por lo que el rendimiento a la hora de vender también es importante. Muñiz también añade que la ONCE ofrece 24 días de vacaciones, 6 días de asuntos propios, medidas de conciliación familiar, igualdad y desarrollo personal. Es un marco pensado para que la persona con discapacidad no solo trabaje, sino que viva con calidad y seguridad. Si quieres más información sobre cómo trabajar de vendedor de cupones y repartir ilusión y sonrisas, puedes llamar al 900-150-406 o enviar tu currículum al correo electrónico candidatos.almería.inserta@fundacion11.es. No dudes en enviar tu currículum o llamar, nunca se sabe dónde puede estar tu suerte. Si eres elegido como vendedor, escribe un comentario en el canal, comparte tu alegría con todos nosotros. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si ha faltado algo de interés, coméntalo. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte el vídeo. Así apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.